¿Puede un sacerdote ser también astrofísico? ¿Puede alguien que estudia galaxias, estrellas y el origen del universo hablar con rigor sobre Dios, el sentido y el destino del ser humano? El padre Manuel Carreira no fue una excepción anecdótica. Fue sacerdote, fue científico y fue una de las voces más lúcidas en el diálogo entre ciencia y fe. Durante décadas se negó a aceptar una falsa elección: o ciencia o Dios. En sus palabras, el verdadero conflicto no está en los datos, sino en cómo los interpretamos. En este vídeo nos adentramos en su pensamiento, no para cerrar debates, sino para formular mejor las preguntas. Porque quizá el universo no sea solo algo que medir, sino también algo que comprender. Bloque 1. Ciencia, fe y una pregunta mal planteada. Desde hace décadas, muchas personas viven con la sensación de que deben elegir. Elegir entre la ciencia o la fe, entre la razón o Dios, entre aceptar el mundo tal como lo explica la física o creer que existe un sentido último. Como si ambas cosas no pudieran convivir en la misma mente sin entrar en conflicto. Tal vez tú también lo hayas sentido alguna vez. No necesariamente en una discusión académica, sino en algo más cotidiano. Cuando lees sobre el origen del universo, cuando escuchas hablar de evolución, cuando alguien afirma con seguridad absoluta que la ciencia ya ha demostrado que Dios no es necesario. O al contrario, cuando se presenta la fe como una negación de los datos, como una huida del pensamiento crítico, como un refugio para quienes no quieren saber más. Durante años, este debate se ha formulado mal, y cuando una pregunta está mal planteada, todas las respuestas lo están también. Uno de los grandes méritos del padre Manuel Carreira fue precisamente ese: no intentar ganar una discusión, sino detenerse, mirar el problema con calma, y preguntarse si estábamos discutiendo sobre lo que realmente importa. Carreira no hablaba desde la trinchera. No era un científico improvisado opinando de teología, ni un teólogo desconfiado hablando de ciencia con recelo. Era físico, era filósofo, era sacerdote, y sobre todo, era una voz serena en medio de un debate lleno de ruido. Cuando hablaba de ciencia, no la utilizaba como arma. La respetaba en sus límites. Y cuando hablaba de fe, no la convertía en una explicación técnica de lo que aún no entendemos. Para Carreira, uno de los grandes errores modernos consiste en exigirle a la ciencia respuestas que no puede dar. No porque sea débil, sino porque no es su tarea. La ciencia estudia cómo actúa la materia, mide, experimenta, relaciona causas físicas con efectos físicos. Y precisamente por eso es poderosa, porque se limita a lo que puede comprobar. Pero hay preguntas que no entran en un experimento. Preguntas que no pueden reducirse a una ecuación. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué las leyes del universo son comprensibles? ¿Por qué la realidad no es un caos absurdo? Incluso grandes científicos han reconocido este límite. Las ecuaciones describen un universo, pero no explican por qué existe un universo que pueda ser descrito. Y aquí aparece el problema. Cuando se intenta forzar a la ciencia a responder al por qué último, se termina introduciendo filosofía sin reconocerlo. O peor aún, se introduce una filosofía pobre, disfrazada de neutralidad. Conceptos como azar absoluto, o universos infinitos hipotéticos, o realidades imposibles de observar jamás, no son ciencia en sentido estricto. Son intentos de cerrar una pregunta incómoda. Carreira insistía en algo fundamental. El azar no es una causa, es una manera de hablar cuando no podemos establecer una correlación entre hechos independientes.
Decir esto ocurrió por azar no explica nada, solo reconoce un límite. Y sin embargo, a partir de ese límite, se han construido relatos completos sobre el origen del universo, de la vida y del ser humano. Relatos que curiosamente terminan afirmando más de lo que la ciencia puede demostrar. El conflicto entre evolución y diseño, tal como suele presentarse, es un falso dilema. No porque todo esté diseñado en el sentido ingenuo del término, ni porque todo sea fruto de un caos ciego, sino porque ambas afirmaciones operan en niveles distintos. La evolución describe procesos. La finalidad, si existe, no es un dato experimental, es una cuestión filosófica. Pausa. Y confundir esos planos es una de las grandes fuentes de confusión contemporánea. Por eso, la pregunta correcta no es si la ciencia contradice la fe. La pregunta es otra. ¿Estamos pidiendo a la ciencia que sea algo que no es? ¿Y estamos reduciendo la fe a una explicación de laboratorio cuando nunca fue eso? Este documental no pretende resolver todas estas cuestiones. Sería deshonesto intentarlo. Pretende algo más modesto, y quizá más necesario. Escuchar. Escuchar una voz que no tenía prisa, que no necesitaba simplificar para convencer, que sabía que la verdad no teme a las preguntas bien hechas. A partir de aquí, entraremos en el corazón del debate. El azar, el diseño, la evolución, la inteligencia, pero siempre con una advertencia presente. Cuando una pregunta toca el sentido último, no basta con saber más datos. Hace falta pensar mejor. Y quizá, también, aprender a callar a tiempo. Bloque 2. Azar y diseño, un falso combate. Cuando el padre Manuel Carreira hablaba de azar y diseño, lo primero que hacía era bajar el volumen del debate. No porque el tema no fuese importante, sino porque estaba mal planteado desde el principio. Durante años se nos ha repetido que debemos escoger. O todo ocurre por azar o todo responde a un diseño inteligente. Como si fueran dos bandos enfrentados. Como si aceptar uno obligara a negar el otro. Carreira advertía que esta oposición no es científica, es filosófica y además confusa. El azar, en ciencia, no es una fuerza, no es una causa, no es algo que haga cosas. Es simplemente una palabra que utilizamos cuando no existe una relación causal entre dos hechos observables. Si un rayo cósmico impacta en una célula concreta y produce una mutación, desde el punto de vista científico, decimos que ocurrió por azar. No porque haya ocurrido sin causa, sino porque no podemos establecer una correlación necesaria entre ese rayo y ese cromosoma concreto. El azar, decía Carreira, es una forma elegante de decir no hay relación explicable desde este punto de vista. Y eso es todo. Nada más. Convertir el azar en un principio creador, en una especie de motor del universo, es dar un salto que la ciencia no autoriza. Pero lo mismo ocurre con el llamado diseño inteligente cuando se entiende mal. Si por diseño se entiende que cada detalle del mundo es el resultado de una intervención directa, constante y caprichosa, entonces tampoco estamos hablando en términos rigurosos. Carreira era muy claro en esto. Dios no es una variable física. No compite con las leyes naturales. No actúa en lugar de los procesos. Actúa en un nivel distinto. Por eso insistía en una distinción esencial. La ciencia explica cómo actúa la materia. La finalidad, si existe, no es detectable por un experimento. No se puede medir. No se puede aislar en un laboratorio. No se puede convertir en un número. Y sin embargo, los seres humanos inferimos finalidad constantemente. Cuando vemos un objeto técnico,
No necesitamos conocer la historia completa de su fabricación para saber que sirve para algo. Basta observar sus propiedades, su estructura, su coherencia interna. Nadie necesita un experimento para saber que un coche no está hecho para cruzar el océano ni para servir de maceta. Esa inferencia no es científica, es racional. Y no por ello es ilegítima. Carreira subrayaba algo que suele olvidarse. La ciencia no agota todas las formas válidas de conocimiento. Hay realidades que no pueden pesarse, ni medirse, ni reproducirse en un experimento. Y sin embargo, son las más importantes de nuestra vida. El amor, la belleza, la responsabilidad, el sentido del deber. Nadie puede demostrar experimentalmente el valor de una obra de arte. Y eso no la convierte en irrelevante. Del mismo modo, la ciencia puede describir con enorme precisión la evolución del universo y de la vida, sin que eso elimine la pregunta por el sentido último de ese proceso. Aquí entra una idea que Carreira consideraba decisiva, el llamado principio antrópico. La constatación de que las leyes del universo y sus constantes físicas parecen ajustadas con una precisión extrema para permitir la existencia de vida inteligente. Cambios mínimos en esas constantes harían imposible no solo la vida humana, sino la existencia de estrellas, de átomos complejos, de química. La ciencia puede describir ese ajuste, puede calcular sus consecuencias, pero no puede responder a la pregunta fundamental: ¿por qué ese ajuste y no otro? Para Carreira, intentar resolver esta cuestión, postulando universos infinitos e incognoscibles, no es ciencia, es una huida metafísica mal disimulada. Porque lo que no puede observarse, ni medirse, ni ponerse a prueba, en principio, no pertenece al ámbito científico. Es legítimo pensarlo, pero no imponerlo como conclusión científica. Aquí aparece el núcleo de su pensamiento. Azar y diseño no se contradicen porque no hablan del mismo nivel de realidad. El azar describe cómo se manifiestan ciertos procesos desde nuestra perspectiva limitada. La finalidad, si existe, tiene que ver con el sentido último del conjunto. Confundir ambos planos no solo empobrece la ciencia, empobrece el pensamiento. Por eso Carreira no proponía una ciencia con Dios dentro, ni una fe que rellena huecos. Proponía algo más exigente: respetar los límites, saber hasta dónde llega cada método, y aceptar que hay preguntas que no se responden con más datos, sino con una reflexión más profunda. En el siguiente paso, esa reflexión nos lleva a un punto aún más delicado: el origen de la inteligencia humana, y la pregunta que incomoda a todos: ¿puede la materia, por sí sola, explicar el pensamiento, la conciencia y la libertad? Bloque 3. El origen de la inteligencia. ¿Puede pensar la materia? Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo cómo evoluciona la materia. La pregunta es otra, más incómoda, más cercana. ¿De dónde surge la inteligencia humana? No la habilidad para reaccionar, no la capacidad de aprender un hábito. La inteligencia en sentido pleno. La capacidad de pensar conceptos abstractos, de preguntarse por la verdad, de elegir libremente entre alternativas. Para el padre Manuel Carreira, este era uno de los puntos donde el discurso moderno mostraba más confusión. Con frecuencia, se habla de inteligencia como si fuese simplemente un grado superior de complejidad material. Pausa. Más neuronas, más conexiones, más procesamiento. Y cuando la estructura es suficientemente compleja, se dice: la conciencia emerge. Pero Carreira era muy claro: decir que algo emerge no es explicarlo, es describir el momento
en el que dejamos de entender qué está ocurriendo. La materia, tal como la estudia la ciencia, actúa siempre según 4 interacciones fundamentales: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Pausa. Ninguna de ellas incluye pensamiento, ninguna incluye conciencia, ninguna incluye libertad. Pausa. Podemos describir con enorme precisión los cambios químicos y eléctricos que ocurren en el cerebro cuando movemos un brazo. Pero esa descripción no explica por qué decidimos moverlo, ni explica por qué somos conscientes de que lo hemos decidido. Aquí, Carreira introducía una observación sencilla, pero devastadora. Pausa. Si el pensamiento fuese solo una actividad material del cerebro, deberíamos ser conscientes, ante todo, de esa actividad material. Pero no lo somos. No percibimos neuronas, no sentimos sinapsis, no experimentamos impulsos eléctricos. Experimentamos ideas, conceptos, significados. Cuando pensamos en justicia, en infinito, en verdad, no estamos manipulando objetos físicos. Estamos operando en un nivel que no puede reducirse a reacciones químicas. Esto no es una negación de la biología. Es un reconocimiento de sus límites. Carreira insistía en algo esencial. La ciencia explica admirablemente los mecanismos materiales. Pero explicar no es lo mismo que agotar la realidad. La inteligencia no es un modo de actuar, es un modo de conocer. Un perro puede aprender a responder a una orden. Un ordenador puede ejecutar millones de operaciones por segundo. Pero ninguno de los dos sabe que sabe. No buscan la verdad. No se preguntan por el sentido. No contemplan la belleza ni se angustian por el bien y el mal. El ser humano sí. Y eso introduce una discontinuidad radical en la evolución puramente material. No una ruptura violenta, pero sí un salto de nivel. Para Carreira, negar este salto no es ser más científico, es ser menos riguroso. Porque obliga a atribuir a la materia propiedades que nunca se han observado en ella. La materia no es consciente de sí misma, no tiene interioridad, no se plantea fines, y sin embargo, el ser humano vive precisamente en ese plano interior. Esto no implica despreciar el cuerpo, ni negar la evolución biológica. Carreira lo decía con claridad. No hay nada humillante en que el cuerpo humano proceda de procesos evolutivos. No hay ningún conflicto en que Dios utilice materia viva y organizada en lugar de barro inerte. El problema aparece cuando se pretende explicar el espíritu como si fuera un subproducto de la materia. Eso no es ciencia, es una afirmación filosófica. Y además, una afirmación pobre, porque no explica por qué buscamos la verdad, ni por qué reconocemos el bien, ni por qué somos responsables de nuestros actos. Si todo fuese materia en movimiento, la libertad sería una ilusión, la responsabilidad un error, la ética una convención. Pero vivimos como si eso no fuera cierto. Juzgamos, elegimos, nos arrepentimos, prometemos. Toda nuestra vida humana desmiente esa reducción. Por eso, Carreira hablaba de 2 niveles inseparables, materia y espíritu. No como 2 cosas enfrentadas, sino como 2 principios unidos en una única realidad personal. El cuerpo hace posible nuestra presencia en el mundo. El espíritu hace posible nuestra apertura a la verdad. Negar cualquiera de los 2 empobrece la comprensión del ser humano.
Y aquí aparece una consecuencia decisiva. Si la inteligencia humana no puede explicarse solo por la materia, entonces su origen último no puede ser material. No se trata de un parche religioso, se trata de una exigencia racional. Una causa material no puede producir un efecto que la trasciende. La inteligencia, si existe, apunta más allá de la materia. Y con ello, el debate entre ciencia y fe entra en su fase más profunda. Porque ya no hablamos del origen del universo ni de la evolución de la vida. Hablamos de nosotros y de si nuestra experiencia más íntima tiene un fundamento real o es solo una ilusión bien organizada. En el siguiente bloque, esa pregunta nos llevará al horizonte último del pensamiento de Carreira. La relación entre ciencia y fe, no como enemigas, sino como dos caminos distintos hacia una misma verdad. Bloque 4. Ciencia y fe. Dos caminos hacia una misma verdad. Llegados hasta aquí, tal vez la pregunta ya no sea si la ciencia contradice a la fe. Tal vez la pregunta sea por qué hemos aceptado durante tanto tiempo que debían estar enfrentadas. El padre Manuel Carreira insistía en que este conflicto no nace de los datos, nace de los excesos. Del exceso de una ciencia que pretende explicarlo todo, reduciendo la realidad a lo que puede medirse. Y del exceso de una fe que a veces ha querido hablar de física o biología como si fueran capítulos de un catecismo. Cuando eso ocurre, ambas se empobrecen. La ciencia pierde humildad. La fe pierde profundidad. Carreira recordaba algo elemental. Existen distintos modos de conocer. No usamos el mismo método para resolver una ecuación que para comprender una obra de arte. Ni analizamos una relación humana del mismo modo que un fenómeno químico. Y sin embargo, nadie duda de que todos esos ámbitos forman parte de la realidad. El error aparece cuando se absolutiza un solo método y se pretende que todo lo real se pliegue a él. La ciencia moderna ha triunfado precisamente porque acepta límites. Solo afirma lo que puede comprobar. Cuando abandona esa disciplina y empieza a pronunciarse sobre el sentido último, ya no está haciendo ciencia. Está haciendo filosofía. Y eso no es ilegítimo. Lo ilegítimo es no reconocerlo. La fe, por su parte, no es una teoría alternativa sobre el origen del universo. No compite con el Big Bang. No explica mutaciones genéticas. Habla de algo distinto. Habla del fundamento último de todo lo que existe. Carreira utilizaba una imagen antigua, pero profundamente clara. Dios se manifiesta en dos libros. El libro de la naturaleza y el libro de la revelación. Ambos proceden de la misma fuente. Por eso, no pueden contradecirse realmente. Si parece que lo hacen, el error está en nuestra lectura. O hemos interpretado mal los datos, o hemos interpretado mal el texto. La historia está llena de ejemplos de conflictos aparentes, que desaparecieron cuando se afinó el lenguaje y se aclararon los conceptos. No fue la ciencia la que refutó la fe, ni la fe la que destruyó la ciencia. Fue la confusión la que generó enfrentamientos innecesarios. Carreira advertía también de otro peligro más sutil, el de convertir la ciencia en una nueva forma de dogma. Cuando se afirma que solo existe lo que puede medirse, esa afirmación no puede medirse. Y sin embargo, se presenta como incuestionable. Eso ya no es ciencia. Es una creencia. Una creencia pobre, porque se niega a sí misma. La ciencia es posible, porque el universo es racional. Porque no es absurdo.
porque puede ser comprendido. Esa inteligibilidad del mundo no es una conclusión científica, es su punto de partida. Incluso grandes científicos lo reconocieron con honestidad. La ciencia funciona porque el mundo tiene sentido. Y ese sentido, decía Carreira, no nace de la materia misma. La fe cristiana no elimina el misterio, lo sitúa. No ofrece respuestas técnicas, ofrece una relación. Un creador personal, inteligente y libre, que no crea por necesidad, sino por amor. Y que no busca un universo lleno de cosas, sino la existencia de personas. Seres capaces de conocer la verdad, de elegir el bien, de amar libremente. Desde esta perspectiva, la ciencia no es una amenaza, es un regalo. Una forma de asomarnos a la coherencia de lo real, a la profundidad de un orden que no hemos inventado. El problema no es saber demasiado. El problema es creer que saber mucho nos exime de preguntarnos por el sentido. El pensamiento del padre Manuel Carreira no pretende cerrar el debate. Lo abre mejor. Invita a pensar sin miedo, a no conformarse con eslóganes, a no elegir bandos simplistas. Porque la verdad no se defiende gritando, se busca con paciencia. Y quizá, al final del camino, descubrimos que ciencia y fe no eran enemigas, sino dos miradas que cuando se respetan, apuntan hacia la misma profundidad. A lo largo de este recorrido, hemos visto que no todo lo real cabe en una ecuación. Que explicar cómo funciona el universo no es lo mismo que comprender por qué existe. La ciencia nos dice qué ocurre. La fe se pregunta qué significa. Tal vez el error no esté en buscar respuestas, sino en pensar que una sola mirada puede agotarlo todo. El padre Manuel Carreira nos dejó una lección incómoda y necesaria. Pensar exige humildad. Aceptar límites no empobrece el conocimiento, lo hace más honesto. Si estas ideas han despertado en ti más preguntas que certezas, tal vez ese sea el mejor comienzo. En Universo Fe seguimos explorando estos cruces entre ciencia, fe y sentido último. Si este contenido te ha resultado valioso, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando. Porque el universo no solo se observa, también se interroga, y algunas respuestas merecen tiempo.